Durante los años 90 del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, al mismo tiempo que se lograba la compleja secuencia del genoma humano, se hacían notables avances de tecnologías que permitían una edición genética verdaderamente precisa e integral, y que no solo consistían en el rudimentario cortar y pegar de la tecnología del ADN recombinante. Soy el Dr. Vargas y este es un trabajo de campo con la colaboración de los doctores Alemán Asmed y la doctora Paternina Andrea. Así que quédate y veamos más a fondo qué es exactamente la edición genética, sus verdades y sus mitos. Pero antes de comenzar, que no se te olvide darle like a este video y suscribirte para que formes parte de nuestra familia y no te pierdas de mis investigaciones. Así que vámonos para el video. Desde el descubrimiento del ADN como portador de la información genética de las células, los científicos se han dedicado incansablemente a decodificar letra a letra la secuencia de genoma humano y a desarrollar herramientas que permitan manipular y modificar el código genético. El primer genoma viral secuenció entero en el año 1976. Y en los años transcurridos posteriormente desde ese entonces se ha codificado un número creciente de genomas cada vez más complejos, un proceso que culminó con el primer borrador del genoma humano publicado en el año 2001. Pero hasta entonces las herramientas para modificar el ADN y para hacerlo directamente en células vivas estaba muy atrasado, sobre todo para organismos más complejos, como lo son ya sea las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Al mismo tiempo, las herramientas para construir moléculas sintéticas de ADN en laboratorios se han expandido de manera considerable, empezando con la revolución del ADN recombinante en la década del año 1970. En el año 2010, los investigadores del Instituto de Verne lograron crear las primeras células sintéticas fabricando un genoma bacteriano completo y partiendo desde cero. A la luz de nuestro creciente conocimiento de un gran número de enfermedades asociadas o causadas por mutaciones genéticas, podemos encontrar la anemia drepanocytica, la cual es un trastorno de la sangre heredado que se va a caracterizar por la hemoglobina defectuosa. Además, la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas que padecen de esta enfermedad nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no van a aparecer sino hasta después de los 30 o 40 años ya hacen su efecto, o inclusive el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que se va a manifestar como deterioro cognitivo o trastornos conductuales, entre muchas otras. Las herramientas de manipulación del ADN ideal permitirían reparar las mutaciones directamente de su origen, pero el volumen y la complejidad de nuestro genoma, compuesto por más de 3.200 millones de letras de ADN aportadas por cada uno de los 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestra madre y de nuestro padre, condenaban el sueño de la edición genética de precisión a un futuro distante. Hoy los científicos pueden usar el CRISPR para manipular el genoma de maneras apenas imaginables anteriormente, como corregir mutaciones genéticas, eliminar secuencias patógenas de ADN, insertar genes terapéuticos, activar o desactivar genes y múltiples tareas que anteriormente no se podían ni siquiera imaginar. A diferencia de las tecnologías que la precedieron, el CRISPR ha democratizado la ingeniería genómica porque es fácil de utilizar, barato y funciona en un número impresionante de tipos de células y organismos distintos, que van desde el maíz hasta el mono y van a pasar por el ratón. Si queremos hablar de la genética, una de las preguntas más fundamentales de esta misma es ¿de dónde ha salido este movimiento? ¿O de dónde ha salido el movimiento de la genética? Bueno, todo comenzó en el año 1987, cuando se publicó un estudio en el cual se demostró que algunas bacterias, en concreto el Streptococcus pyogenes, era capaz de defenderse de los virus porque destruían su material genético. Otra pregunta clave aquí es ¿qué es el CRISPR-Cas9? Bueno, el CRISPR es curiosamente una nueva tecnología de edición genética que va a permitir modificar el genoma de cualquier ser vivo, desactivar un gen y evitar un problema que va a estar causando dicho gen.
o inclusive va a sustituir la secuencia de un gen defectuoso por la secuencia correcta para tratar o curar una enfermedad. El CRISPR-Cas es una curiosa región del ADN de algunas bacterias que va a actuar como mecanismo inmunitario frente a los virus. Concretamente, este conjunto de secuencias de ADN tienen la capacidad de reconocer virus invasores en las bacterias y al hacerlo van a desplegar sobre ellos una enzima especial que se va a encargar de trocearlos y utilizar esos fragmentos para inmunizar a las bacterias frente a tales virus. En pocas palabras, la secuencia contiene fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias y esos fragmentos son utilizados por las bacterias para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares y así poder defenderse eficazmente de ellos. Estas secuencias juegan un papel clave en los sistemas de defensa bacterianos y forman una base con una tecnología conocida como el CRISPR-Cas9, que efectivamente y específicamente cambian los genes dentro de los organismos. Desde el año 2013, el sistema CRISPR-Cas se ha utilizado para la edición de genes, agregando e interrumpiendo o inclusive cambiando la secuencia de genes específicos, y para la regulación genética en varias especies. El CRISPR-Cas9 consta de dos componentes básicos. El primero recibe el nombre de Cas9, el cual es una enzima que actúa como una tijera molecular o una enzima quirúrgica que corta y pega desde bases de nucleótidos hasta fragmentos de ADN con absoluta precisión. Y el otro componente, propiamente el CRISPR, es una molécula de ADN de las que actúan habitualmente como transmisoras de la información biológica dentro del genoma. Aquí ejercen ella el escaplenio genético, conduciéndolo exactamente hasta la base de nucleótidos que tiene que recortar. A continuación, el doctor Alemán Ahmed nos va a hablar sobre un caso de la edición genética. Hola, soy el doctor Ramón Ahmed Alemán García y vengo a hablarles de que posiblemente sea el caso más importante de edición genómica del mundo. Este caso es el de Lila Richards, de origen inglés de Londres. Ella tenía un estadio ya terminal de la leucemia, ya le habían hecho un trasplante de médula, le habían hecho una quimioterapia y nada. Así que los doctores le dijeron a los padres que o lo que hacían era darle cuidados paliativos o probaban una nueva técnica llamada TALEN, que es de cortar y pegar ciertos genes en células de linfocitos T de donantes y darle tratamiento a la paciente con dichos linfocitos. Y bueno, resulta que le hicieron el tratamiento, tuvo una evolución bastante buena. Los primeros días no tenía reacciones ni fiebre, cosa que era mala señal, puesto que las reacciones, la fiebre y los salpullidos y etcétera que salen son por la eficacia del tratamiento. Bueno, a ella los primeros días no le salía nada, así que esperaron y como a los 4 o 5 días ya le empezó a brotar unas irritaciones en la piel que indicaban que el tratamiento estaba funcionando. Y a continuación, la doctora Paternina Andrea nos va a hacer énfasis en un caso clínico que ha sucedido en toda Latinoamérica. ¿Qué es el CRISPR? El CRISPR es una nueva técnica de edición genética que consta de modificar cualquier gen de todos los seres vivos y también humanos, y puedes desactivar un gen que estaba haciendo daño y sustituir su frecuencia para curar una enfermedad. En esta última investigación, unos científicos internacionales han hecho un experimento que consta de una modificación de embriones humanos con CRISPR para una enfermedad hereditaria. El CRISPR tiene dos usos fundamentales. Uno está en la investigación, ya que este permite activar y desactivar los genes cuando se trata sobre una enfermedad. Y esto ya está muy popular en algunas ciudades y en algunos países, en muchos países y en muchas ciudades, ya que ellos hacen y experimentan en sus laboratorios con animales. Y en humanos, ya que en Japón, en China y en Estados Unidos se han encontrado muchos ensayos sobre esta herramienta y cómo combatir el cáncer. La precisión, la sencillez en el manejo y el bajo costo de estas técnicas han disparado el número de grupos que han empezado a trabajar con esta misma.
no solo para aplicarla, sino también para mejorarla y hacerla más provechosa. Como dato curioso, científicos de varios países han logrado por primera vez borrar una enfermedad hereditaria en embriones humanos viables. Para ello, han usado el CRISPR, o como dicen sus siglas en español, la repetición palindrómica corta, agrupada y regularmente interespaciada. En el año 2015, la National Academia de los Estados Unidos, junto con la Royal Society del Reino Unido y la Academia China de Ciencias, celebraron un simposio internacional monográficamente dedicado a los aspectos éticos de la edición genética, donde acordaron los puntos claves que debe tener una organización para poder mantener vigente la edición genética, y entre los cuales encontramos: como primera instancia, exigen el mantener la investigación básica y preclínica en este campo. Únicamente exigen que si se hace edición genética con embriones humanos tempranos o células de las líneas germinales, ni aquellos ni estos sean utilizados para llevar adelante un embarazo reproductivo. Como segunda instancia, solo se puede apoyar la investigación en edición genética de células somáticas, siempre dentro del marco regulador de la terapia genética. Como tercera instancia, se tiene que rechazar por el momento la EGLGH, en tanto no exista una seguridad suficiente para llevarla a cabo y un amplio consenso social. Y, en su última instancia, aclaran que se exige la creación de un foro permanente de debate sobre la edición genética, en el que participen todos los interesados, abogando por una regulación internacional que establezca un uso aceptable de la EGLGH y que armonicen las normativas nacionales. Pero si hablamos sobre la bioética de la edición genética en las líneas germinales humanas, o como lo dice en su sigla, la EGLGH, tenemos que aclarar que la valoración de la ética de la EGLGH no es sencilla, porque nos lleva a replantear los conceptos mismos de naturaleza humana, salud y medicina. Básicamente se pueden señalar tres posiciones al respecto: la prohibición de la EGLGH, cualesquiera que sean sus fines; la prohibición de la EGLGH que no tenga una finalidad estrictamente terapéutica; y la aceptación de la EGLGH bajo determinadas condiciones. Desde que surge la técnica del ADN recombinante, se plantea el debate si se debería emplear o no para intervenir en la línea germinal del ser humano. Sin embargo, unos cuantos estados y algunas organizaciones intergubernamentales han ido aprobando regularmente sobre esta materia. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les ha gustado el video, dejen su like y no olviden suscribirse para que hagamos más grande esta familia. Este fue un trabajo de campo y aquí les voy a dejar mis redes sociales y las redes sociales del Dr. Asmeli y la Dra. Paternina. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.